Díaz Crámaro, coordinador del servicio, y Nicolás Caraballo, técnico. Actualmente nos tocó participar de este Ateneo, de esta jornada, y nosotros se nos ocurrió pensar esta frase del lema anual, pero dándole un tinte al aspecto comunicacional de esta relación. Diagnósticos, nosotros pusimos procedimientos, diagnósticos seguros, pacientes seguros. Lo que vamos a desarrollar en esta investigación es el paciente en las circunstancias de exploración radiológica, las responsabilidades y roles de médico, paciente y técnico. Después, las comunicaciones de rutina y las características de un servicio y qué rol cumple cada uno en la práctica. Bien, para retomar, podemos empezar del principio de la comunicación con su concepto. Comunicación, como está resaltado en palabras rojas, es un intercambio de información, de opiniones, sentimientos, a través de un lenguaje o de un canal, puede ser hablado o escrito, y siempre tiene que haber un emisor, un receptor y un mensaje a entregar. Acá esto nos pareció interesante el segundo párrafo, que es que el funcionamiento de las sociedades humanas es posible gracias a la comunicación y consiste en el constante intercambio de mensajes. Bueno, cuando hablamos y nos referimos a los actores que hay en una comunicación, eh, hacemos referencia tanto a los pacientes y a los médicos que están involucrados en obtener eh, la máxima seguridad del paciente, ¿no? Cuando nos referimos a la relación del paciente con el técnico, creemos que esta relación es importante, digamos, para llegar a un procedimiento correcto, debido a que el paciente ya pasó, digamos, por el médico que solicita el estudio, por las indicaciones que ya le ha dado el médico tratante, y cuando llega a un estudio de radiología, sea de alta complejidad o no, muchas veces no saben en dónde se encuentran, no saben eh, qué es lo que le van a realizar o tienen esa incertidumbre de que por qué están ahí, incertidumbre de qué es lo que le vamos a realizar. Entonces, esa relación de parte de nosotros creo que tiene que ser precisa, tiene que ser sobre todo de una relación de empatía, donde lo vamos a indagar porque va a ser en la entrevista previa a realizarle justamente este estudio de exploración radiológica. Ganarse por ahí la confianza de un paciente es algo que es difícil de lograr, pero a su vez también es algo que se puede perder muy fácilmente. Entonces, creemos que tener esa entrevista previa a la exploración radiológica, sea una tomografía, sea un rayo X o incluso un procedimiento de intervención en algún bloqueo, en la colonoscopia virtual, que son los estudios que por ahí realizamos dentro de la institución. Esos pacientes, a nosotros entrevistarlos, ser cálidos con ellos, nos ayuda, digamos, a hacer el procedimiento correcto, a no utilizar radiaciones que no vienen al caso, sino que a utilizar el procedimiento para que tengamos ya digo, digamos, el procedimiento correcto y que para cuando llegue al médico tenga el diagnóstico, pueda tener el diagnóstico preciso. Otro de los actores, como decíamos, es la de importancia, es la del técnico con el médico imagenólogo. Como decía, nosotros somos previo, digamos, a realizar la exploración, tenemos ese procedimiento correcto y el médico radiólogo, al momento de realizar el diagnóstico correcto, va a poder ver con los ojos con los ojos del técnico, digamos, quienes fueron los que realizaron ese estudio. El doctor va a poder indagar sobre nosotros de que por qué realizamos tal procedimiento, por qué realizamos tal adquisición, por qué se utilizó un determinado cantidad de contraste, un determinado tiempo de contraste. ¿Cómo? Ah, bueno, perdón. ¿Me escuchaban igual o no? Eh, Creemos que estos actores, en este caso, digamos, ayudan al diagnóstico correcto y sobre todo también a la seguridad del paciente, porque eh, otros de los actores eh, son la del médico tratante y la del médico en diagnóstico, que por ahí es
una comunicación que la podemos dividir en dos partes, porque están los médicos solicitantes que se encuentran externos al hospital y están los médicos solicitantes que están dentro de una institución. Y por ahí lo que el médico tratante quiere es justamente ese diagnóstico preciso, ese diagnóstico en tiempo y forma, que por ahí es muy difícil de lograr porque muchas veces los tiempos, la demanda es mucha, los tiempos son cortos, entonces se junta un poco todo, pero cuando los médicos que están dentro de la institución obtienen esta relación con el médico en diagnóstico, tienen ese diagnóstico a tiempo. Y, y una de las cosas que vimos y recalcábamos con Nico, que solo puede hablarse de una atención radiológica de calidad cuando los resultados del estudio son entregados en forma oportuna a quienes tienen que tomar las decisiones. Sabemos que los médicos tratantes requieren de ese diagnóstico justamente para comenzar algún tratamiento con el paciente o para continuar con un tratamiento con el paciente. Entonces creemos que es importante resaltar que el estudio debe ser entregado en tiempo y forma. Los problemas de comunicación son una fuente importante de errores en radiología. Errores pueden poner en juego la seguridad de los pacientes y a su vez derivar en causas judiciales. Esto lo recalcábamos y lo poníamos porque en Estados Unidos en el 2018 la Asociación Aseguradora de Médicos de los Estados Unidos, eso pasa allá, acá no pasa seguramente, en el 10% de los casos, el informe no fue entregado ni al médico ni al paciente correcto. En un 60% de las demandas en donde se discutió la comunicación de hallazgo inesperado, significativo, el imaginólogo no contactó directamente al médico responsable de la indicación. En el otro 10% de las demandas se observaron demora en la entrega de informes. En el 75% de estos casos, el retraso influyó en la evolución del paciente. En el 18% de las demandas se identificaron errores en informes escritos. Estos errores determinaron una mala evolución en el 45% de estos casos. En ese 2018 hubo un total de 144 casos donde demandaban los errores que se encontraban en radiología, digamos, en el médico radiólogo, por no entregar como decía, el informe a tiempo. Y bueno, y otra de la historia, creemos que la última, que el médico con el paciente, el médico tratante, muchas veces los quiebran la comunicación entre los profesionales de la salud. No solo puede llevar a errores en la atención de estos últimos, sino que puede generar además la desconfianza y la insatisfacción del paciente. Por ahí, la seguridad en la atención médica también obliga a ser preciso a la hora de brindar información a los pacientes, a sus familiares o a sus familiares sobre aspectos importantes que hacen a su seguridad. Bien, entonces con los conceptos que desarrolló Mati, podemos decir que la máxima seguridad del paciente en un servicio de radiología consiste en conocer los riesgos que tenemos que afrontar, los evitables, reducirlos al mínimo y los que sí o sí tenemos que atravesar, acotarlos al máximo. Bien, cerrando un poco con los conceptos y los actores de la comunicación, vamos a pasar a la parte de las características de un servicio y los roles que cumplen cada uno para brindar una buena atención. Entonces, siempre teniendo como bandera y objetivo la comunicación, se van a resaltar algunas características del perfil que tiene que tener el servicio a la hora de brindar una atención. Acá con Mati hicimos una lista, enumeramos algunos aspectos del perfil. Respecto a las técnicas de bioseguridad, nos referimos primeramente al lavado de manos y segundo al conocimiento y el uso de elementos de protección personal descartables, ya sea cuidar al paciente, por ejemplo, un paciente neutropénico, o en otro caso sería, si un paciente está aislado por contacto o tiene alguna carga viral, nosotros cuidarnos con un camisolín, guantes, barbijo, dependiendo a qué nos estemos enfrentando. El segundo punto dice ética y profesionalismo. Eso nos referimos a la competencia como servicio y también por ese punto se refiere también a la confidencialidad del paciente, porque el paciente en esta parte cuando está en la exploración radiológica está vulnerable. Así que sería también un poco el buen trato, el trato cálido, como decía Mati, dentro de los márgenes del profesionalismo. Optimizar tiempo nos referimos también al paciente en su situación vulnerable, teniendo en cuenta que el paciente está en una incertidumbre de saber qué le pasa y también llevar la seguridad de qué le estamos haciendo en esa exploración.
Reducir la repetición de estudios, con eso se refería Mati a cuando nosotros tenemos un paciente y tenemos un RP, tratar de sacarle toda la información posible a ese paciente mediante el RP para lograr una exploración jugosa y correcta. Eh, Reducir la desinformación y aumentar la comunicación con trabajo en equipo es siempre, si tenemos alguna duda, podemos consultar con nuestros pares técnicos, consultar con administración o con recepción, digamos, que hizo el empadronamiento del paciente, y bueno, con médico por ahí por alguna técnica. Ya sabe, como decía Mati, que el paciente al no conocer la técnica no la puede juzgar, sino se va a basar en la atención por otros valores, ya sea la puntualidad, la buena atención, el trato y cómo se sienta él de cómodo durante la exploración. La automatización de procesos básicos, con Mati, a eso nos referimos más que nada a cuando el paciente llega al hacerse un estudio, pongamos por ejemplo una tomo con contraste. Como servicio ya tenemos que tener resuelto la mayoría de las cosas al hacer la atención. Por ejemplo, si es con contraste, tener una jeringa cargada, tener un perfus, tener otro Avocat para hacer otro ingreso, tener equipo preparado, pensar el protocolo, leer sus estudios previos. Y si vamos a trabajar asistiendo a algún médico en una punción o en algún otro procedimiento, tener la mesa lista, conocer los elementos descartables que vamos a utilizar, que utiliza el médico. El otro punto es, basta de evolución a médicos imagenólogos, como decía Mati, siempre que mientras más información se pueda arrojar al médico de cómo fue la exploración, es mejor. Porque nosotros pensemos, el médico tiene una imagen sola sin contexto, porque esa imagen no es tan, por así decirlo, de libro. Entonces, mientras más luz tenga para la hora de ver esa imagen, mejor va a ser para el médico y va a tener contexto. La optimización de tareas administrativas, con eso con Mati nos quisimos referir más que nada a conocimiento de que cada obra social tiene por ahí nomenclado alguna práctica, alguna exploración, conocerlas, y eso también trabaja con el hecho también de los empadronamientos y cuando por ahí el paciente, si es que paga o qué tipo de práctica se le va a hacer dentro de la sala. Y la entrevista a pacientes preestudio. Bueno, a partir de la exigencia y las regulaciones de ITAE que estamos teniendo en esta última etapa en el hospital, en el servicio de imágenes se adoptó 2 cuestionarios, pero creo que son más, para pacientes preestudios de alta complejidad intervenciones. Uno es el consentimiento informado. El doctor ha hecho unas mejoras en los consentimientos que a nosotros como técnico, digamos, nos ayuda muchísimo previo a la exploración radiológica, debido a que en el consentimiento ya las preguntas que lo evalúan al paciente nos ayudan a saber, por ejemplo, en el caso de un femenino, si está embarazado o no, y si lo podemos poner a rayos X, si el paciente ya se ha realizado algún estudio contrastado, si en el caso que lo ha hecho, si ese paciente es alérgico o no al contraste. Em, esto, Estos consentimientos han sido mejorados y ya le digo, sirven para previo, digamos, a la exposición a la que lo vamos a poner al paciente. Disminuye su riesgo, por lo tanto, hace que la exploración sea aún más segura y que el paciente esté seguro. Tenemos la planilla de exploración de antecedentes en tomografía, como decía, de contraste. Pasarlo, si querés, Nico. ¿No pasa? No. Bueno, este es el consentimiento que realiza las preguntas, como le venía contando, y también el paciente, al leerlo y al tenerlo puño y letra, y sobre todo al firmar con que está de acuerdo, no avala, digamos, a que el paciente no autoriza a que le hagamos el medio de contraste, lo que no autoriza que hagamos el estudio que requiere el médico solicitante. Y otra de las evaluaciones es la valoración de antecedente, como decía, para la realización de la tomografía con contraste. Eh, Tuvieron la idea de realizar la personita, digamos, tanto en anterior como posterior. El paciente ahí nos indica por qué viene al estudio, dónde tiene su lesión, su dolor. Entonces eso también para nosotros nos ayuda a realizar el procedimiento correcto, a no tener que realizar exploraciones que sean innecesarias.
Bueno, también tenemos valoración de creatinina, tenemos el peso, la talla, que nos ayuda a realizar el volumen y la cantidad de contraste correcto. Y bueno, la entrevista que justamente lo que le venía diciendo. ¿Sí? Bueno, la mejora continua de la calidad es indispensable para un correcto funcionamiento de un servicio y eso se traduce en la satisfacción de los pacientes y profesionales sanitarios, poniendo en marcha un programa de mejora continua y de calidad. A nivel de servicio, unificamos la unificación de criterios para la seguridad del paciente. Creo que era eso nada más. Gracias por habernos escuchado.